Bienvenidos de nuevo a Detrás de la Noticia en RT, un espacio de análisis, debate e investigación sobre los acontecimientos de nuestra América que no cubran en otros medios de comunicación. Comenzamos. La cumbre de Cartagena realizada el pasado 14 y 15 de abril será la última cumbre de las Américas. La reunión de los países latinoamericanos y caribeños junto a Canadá y Estados Unidos no resultó como esperaba Washington. Por primera vez, la gran mayoría de países en la región se unieron para enfrentar a las políticas anacrónicas e imperialistas de Estados Unidos, demandando la inclusión de Cuba en la cumbre y demostrando su postura soberana y firme como un bloque latinoamericano en donde ya Washington no manda. Despenalización de la droga y soberanía de las Islas Malvinas fueron uno de los temas principales tratados en la última cumbre de las Américas. No hubo consenso entre los países miembros para acordar una declaración final, y Washington y Canadá quedaron como los dos gobiernos minoritarios en la región. Colombia, país anfitrión de la cumbre, logró avanzar su tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero no logró encontrar armonía entre tan diversas visiones para las Américas. Hace 3 años, en la Cumbre de las Américas en Trinidad, el presidente Barack Obama prometió una relación de iguales con los países latinoamericanos y dijo que su gobierno no intervendría más en los asuntos internos de los estados regionales. Poco después, Washington respaldó un golpe de Estado en Honduras y ha financiado movimientos opositores en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Las últimas declaraciones de Obama sobre América Latina indican que hoy Estados Unidos está más aislado que nunca de su antiguo patio trasero. La cumbre de Cartagena podría ser la última cumbre de las Américas. Así declararon los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA a concluir esta cita que reunía a los países latinoamericanos y caribeños junto a Estados Unidos y Canadá. Y la Cumbre de las Américas forma parte del sistema interamericano presidido por la Organización de Estados Americanos, OEA. Desde el año 1962, la OEA ha excluido a Cuba por ser un país socialista. Y no solamente han excluido a Cuba de estas cumbres que comenzaron en el año 1994, sino también han promovido una sola visión, la visión de Washington: democracia representativa, mercado neoliberal y tratados de libre comercio. En esta sexta cumbre de las Américas, Washington y Canadá quedaron aislados de la mayoría que estaban abogando por la inclusión de Cuba. Pero ahora existen otros bloques regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que no incluyen a Estados Unidos y a Canadá. Y en esta cumbre se demostró que realmente América Latina y el Caribe ahora son un bloque con muchísima fortaleza. Vamos a ver un poco más sobre ese tema en el siguiente reportaje. Hoy, al igual que hace 500 años, volvemos a ser un horizonte de esperanza. América. Así, con la gran esperanza de lograr acuerdos sustanciales y superar discrepancias históricas, se inició la sexta cumbre de las Américas. Pero las primeras horas de la reunión fijaron una brecha entre el norte y el sur del continente. La principal piedra en el zapato, la exclusión de Cuba de este tipo de convocatorias. La mayoría de los 33 países participantes exhortaron a incluir a la isla caribeña en las próximas citas, criticando a la vez el embargo que aún mantiene Estados Unidos sobre ella. Una mayoría de países expresaron su posición diciendo: nosotros queremos que Cuba sea parte de este proceso de cumbres. Eso tiene un peso político importante, eso no se había visto antes, y eso debe iniciar una serie de acercamientos, de puentes, de procesos que nos permitan, ojalá, dentro de 3 años, tener a Cuba en la próxima cumbre. Y el bloqueo de Cuba originó el bloqueo de la cumbre. En un ademán de protesta contra la ausencia cubana, los líderes de Ecuador y Nicaragua no llegaron a Colombia. El presidente venezolano Hugo Chávez tampoco estuvo presente por razones de salud, pero también reiteró su firme postura a favor de incluir a La Habana en los próximos foros de este tipo. Sin embargo, el fervoroso reclamo colectivo encontró el rechazo de Estados Unidos, que no ve en Cuba brotes características de la democracia necesarios para incorporarla.
De hecho, es que Cuba, a diferencia de otros países participantes, no se ha movido todavía hacia la democracia. No se ha observado que se cumplan ahí los derechos humanos básicos. Espero que la transición empiece en Cuba. Frente a esas declaraciones, el presidente de Uruguay advirtió que con su postura inflexible, Washington pierde cada vez más peso en la región. Los politólogos coinciden en que las múltiples muestras de apoyo y unidad que mostraron los países latinoamericanos respecto a Cuba evidencian una creciente fuerza regional que se opone a la agenda dictada por Norteamérica. Creo que ya Estados Unidos no es el país que impone su agenda. Y creo que una lección, quizás la más importante, es que se demostró cuán madura está esa unidad que América Latina lleva ya algunos años tratando de construir a pesar de sus diferencias políticas. De este modo, las discordias surgidas en la cumbre respecto a La Habana evidenciaron la necesidad de revisar los principios de colaboración entre las dos Américas. Los habitantes de estas regiones serán los testigos de si para la próxima reunión, que tendrá lugar en Panamá, los gobiernos habrán dado pasos que logren una mayor unión y compromiso. Vamos a analizar más sobre la Cumbre de las Américas con Luis Rumbao. Él es director de comunicaciones de la Alianza Cubano-Americano y está con nosotros desde Washington. Muchísimas gracias, Luis, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Hola, Eva. Bueno, Luis, en primer lugar, ¿qué importancia realmente tiene la Cumbre de las Américas cuando hoy existen otros mecanismos regionales más igualitarios como la UNASUR, ALBA y ahora la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC? Bueno, cada año que pasa tienen menos y menos relevancia la cumbre y la OEA. Yo creo que para entender la importancia de lo que sucede hay que entender la historia de estas cumbres, que no son una actividad tradicional de la OEA, sino que en el 1994 comenzaron por iniciativa de Estados Unidos, como una invitación de Estados Unidos a todos los estados menos Cuba que se llegaran a Miami para hablar de la nueva era del libre comercio. Ya ese año se había programado el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, y ahora el presidente Clinton quería impulsarlo en toda Latinoamérica. En ese tiempo regía el consenso de Washington. Cuba era el único país que estaba fuera del asunto. Pero no se dio de inmediato, no hubo una reacción como la que se quería y entonces las cumbres se le entregaron en ese momento. De ahí en adelante a la administración, a la burocracia de la OEA, y por eso tiene algo que ver con la OEA, aunque no son la OEA. Y así quedó hasta fines de los 90, cuando sale electo Hugo Chávez, y después de Chávez, los nuevos gobiernos. Y Chávez, en poco tiempo, propone junto con Cuba, y hay que llevar la cuenta de la importancia de Cuba en todo esto, propone una alternativa al ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, que se llama el ALBA. Al comienzo parece una cuestión quijótica, imposible, pero no es así con los nuevos gobiernos. Entonces, en esta cumbre, la de Cartagena, sí había interés en hablar de la integración económica, en la cuestión, el tema del problema del narcotráfico, pero es Cuba, la ausente, la que se convierte en el tema principal de la reunión. Para interrumpir ahí un momentico, justamente Luis, 32 de los 34 países presentes en la cumbre en Cartagena, abogaron por la presencia de Cuba. Incluso fue uno de los temas centrales, aunque no fue uno de los temas oficiales. Estados Unidos hizo todo lo posible para que eso no sucediera, pero sí sucedió. Y Estados Unidos junto a Canadá se opusieron a la inclusión de Cuba. Ahora, ¿cómo ves ese escenario? Porque se han dicho los países de ALBA que ya no habrá más cumbres de las Américas sin la presencia de Cuba. O sea, ¿crees que es posible que se logre la inclusión de Cuba en una cumbre, en un mecanismo regional junto a Estados Unidos? No. Cuba sí dijo que si la invitaban a esta cumbre, con gusto asistirían. Después de toda una reunión de todos los presidentes del continente, todos los presidentes de América. Mientras tanto, en los últimos años, producto de estos nuevos gobiernos que había mencionado antes, también se forma UNASUR, que es la Unión de las Naciones de Suramérica,
Y muy rápido ese concepto de UNASUR se extiende al CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que se parece mucho a la OEA con una diferencia, que esta vez no están invitados los países del norte-norte, Estados Unidos y Canadá. El CELAC ha tenido una reunión ya, comienza, no tiene la historia institucional que tiene la OEA, pero tiene un futuro muy similar. Si no se puede llegar a acuerdo con Estados Unidos y Canadá en estas cumbres, dejan de existir esas cumbres y habrán otras cumbres de todas formas entre los países de Latinoamérica y el Caribe en el CELAC. El UNASUR tendrá su propia existencia como continente sur, pero será CELAC el que surge. Ese es el futuro que yo veo y el resultado de esta cumbre, que pudiera haber sido ya la firma final, el último acto de esto de las cumbres neoliberales impulsadas por Estados Unidos y el comienzo de una nueva era de independencia, no tiene que ser de hostilidad necesariamente, sino de independencia y de Latinoamérica y el Caribe, y con la posibilidad de adelantar en los temas que le interesan a esos países sin tener que someterse a un veto del gran hermano del norte. Así es un momento muy histórico para América Latina, para la región. Tenemos que dejarlo hasta ahí, Luis. Muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros en el programa. Bueno, Eva, gracias por la invitación. Hasta luego. Antes era el consenso de Washington, ahora es el consenso sin Washington. Y la sexta cumbre de las Américas en Cartagena no solamente ha demostrado la gran distancia que mantiene el norte del sur, sino también ha afirmado que América Latina ya no es el patio trasero de Estados Unidos. Además del tema de la inclusión de Cuba, los temas de la despenalización de la droga, tanto como la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, fueron temas principales en la sexta cumbre de las Américas en Cartagena. No hubo acuerdo sobre cómo tratar el problema del narcotráfico y países como Colombia y Guatemala propusieron la descriminalización, lo cual fue rechazado por Estados Unidos, tanto como Canadá. Y el tema de las Islas Malvinas y la soberanía de Argentina fue un tema apoyado por todos los países de América Latina y el Caribe, aunque también fue un tema rechazado por los Estados Unidos y Canadá, que se negaron a firmar incluso una declaración final en donde se mostraba apoyo a Argentina en este asunto. Así no hubo declaración final en esta cumbre de las Américas. Les invito a ver un poco más en el siguiente reportaje. Más de 30 años de desavenencias. El conflicto sobre las Islas Malvinas vuelve a generar debates al más alto nivel. En la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, Argentina reiteró su petición de soberanía sobre estas islas. Buenos Aires ya cuenta con el respaldo de la UNASUR respecto a sus pretensiones frente a Gran Bretaña y ahora quiere hacer extensiva esa posición a toda la zona panamericana. Le pido a todos ustedes desde el fondo de mi corazón, porque sé que todos son solidarios, porque todos luchamos juntos, que le pidan a sus gobiernos que apoyen la resolución para condenar la agresión colonial de Gran Bretaña a uno de nuestros queridos países, la República Argentina, porque la agresión colonial a un país es la agresión colonial a todos. Y mientras la Argentina no sea un país soberano, ningún país va a ser soberano en América Latina. Sin embargo, la falta de consenso entre los miembros impidió aprobar una resolución final y habría motivado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a abandonar el foro tras posar en la foto oficial. Otra petición, la del gobierno guatemalteco sobre la despenalización de las drogas, tampoco fue aprobada. La propuesta reconoce la ineficiencia de la existente guerra contra el mercado ilegal de estupefacientes y busca encontrar una nueva estrategia para combatirlo, pero la idea de la legalización de la droga recibió un rotundo rechazo por parte de Estados Unidos. Mi posición personal y la de mi gobierno es que la legalización de las drogas no es la respuesta. De hecho, si uno considera qué pasaría, veríamos que habría un comercio masivo de drogas que denominaría a muchos países, sin límites para sus operaciones, y esto podría ser mucho más dañino que las condiciones que existen en este momento.
Por su parte, el líder de Guatemala recalcó que el mercado negro seguirá floreciendo mientras que los dólares y las armas sigan viniendo desde Estados Unidos. Y una victoria en la guerra contra las drogas será imposible hasta que no se preste más atención al tema de la demanda. Y aunque la prensa denominó a la reunión en Cartagena como cumbre de ausencias o cumbre de fracaso, las relaciones entre Estados Unidos y Colombia pasaron a fortalecerse. Además, sus líderes subrayaron los avances logrados en materia de seguridad, en la lucha contra el crimen organizado y anunciaron nuevos acuerdos. El mundo del siglo XX quedó atrás, quedó en el pasado. Hoy podemos anunciar que el 15 de mayo, exactamente dentro de un mes, entra en vigencia, ya en términos prácticos, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Por su parte, varios participantes del evento siguen señalando y se lamentan del abismo que existe entre los gobiernos americanos y esperan que la próxima cumbre de las Américas sea más fructífera y brinde más acuerdos multilaterales. Y para conversar más sobre los puntos tocados en la última cumbre de las Américas en Cartagena, vamos a conversar con Adrián Salvucci. Él es analista político, está con nosotros desde Buenos Aires. Muchísimas gracias, Adrián, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Un gusto, Eva. Bueno, Adrián, uno de los temas principales de esta cumbre que se tocaron fue el tema justamente de la soberanía sobre las Islas Malvinas y el reclamo de Argentina frente a Gran Bretaña. La propuesta de incluir en la declaración final de la cumbre un apoyo, o sea, una muestra de apoyo a Argentina, fue rechazado por Estados Unidos y Canadá, aunque fue apoyada por todos los demás países de América Latina y el Caribe. Ahora, ¿cómo analizas ese escenario en la cumbre? Y al mismo tiempo, ¿qué opinas sobre la posibilidad ahora de que se soluciona esa situación de las Islas Malvinas, ahora que está visto como un asunto de soberanía regional? Bueno, innegablemente el caso de Malvinas deja desenmascarado que la OEA, la Organización de Estados Americanos, que patrocinó esta sexta cumbre de las Américas, tiene un doble discurso porque hay dos operadores francamente en conflicto permanente. Por un lado, Estados Unidos y sus poquísimos aliados en la región, como Canadá, y después el resto de la América Latina, que está más o menos consolidada en lo que se refiere a este tema vital de soberanía. Tan es así que fíjate que año tras año, desde los años 60, el discurso de seguridad regional impuesto por Estados Unidos era la lucha contra el comunismo, que ahora fue reemplazada por la lucha contra el terrorismo global. Y sin embargo, lo que auténticamente le preocupa a todos los estados de Latinoamérica es la presencia militar con probables armamentos nucleares en las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña, avalado por Estados Unidos, y en segundo término, y esto Brasil lo ha dicho en una forma bastante enfática, el hecho que la cuarta flota norteamericana, creada durante la Segunda Guerra Mundial, desactivada en 1953, fue reactivada en el año 2008 bajo la administración de George W. Bush. Esos sí son problemas de seguridad regional que preocupan y mucho, o debieran preocupar a todos los países de nuestra región, pero por supuesto en estas cumbres vienen siendo ignorados. Bueno, hablando sobre otro tema, pero que incluye el asunto de lo que ha sido la militarización de Estados Unidos en la región. O sea, hablas de la reactivación de la Cuarta Flota en el 2008, pero también han habido muchos otros esfuerzos de Estados Unidos para establecer bases militares en Colombia, en Centroamérica, también las maniobras militares que realizan por toda la región, con la excusa de estar combatiendo contra el narcotráfico. En la cumbre en Cartagena se propusieron incluso por parte de algunos países la despenalización de la droga como una mejor solución de lo que ha sido la llamada guerra contra las drogas de Estados Unidos, que ha incluso fracasado en la región. ¿Cómo ves y cómo analizas ese escenario? Fue rechazado también por Estados Unidos la descriminalización, pero al mismo tiempo ellos más han utilizado esta guerra contra las drogas para restablecer su dominación militar sobre la región. ¿Qué opinas? Bueno, innegablemente, Eva, el tema de la lucha contra el narcotráfico es otro doble discurso
cargado de muchísima hipocresía, por cierto, por parte de Estados Unidos, con el cual ha pretendido, ha logrado inclusive tener una presencia militar muy importante en Colombia, también en México y también en Bolivia y Paraguay, o por lo menos en Paraguay. Fíjate que en realidad la forma como está planteado el tema es otro ejemplo de cómo se plantean mal los temas en la agenda de las Américas. Porque fíjate que en realidad se trata como si el problema fuera la producción, la exportación de cocaína, por ejemplo, de países como Colombia, de países como México, de países como Bolivia, pero nunca se aborda que el verdadero problema no es tanto la oferta que viene desde Colombia, México, Bolivia, sino la gigantesca demanda que proviene desde los propios Estados Unidos de Norteamérica. Y parece mentira que nunca capturan a ningún importante distribuidor de drogas dentro de Estados Unidos. El narcotráfico siempre va a seguir con el sistema actual porque genera demasiadas ganancias para los grandes bancos, los megabancos que son con nombres conocidos por todos, de todas las esquinas, los High Street y Main Street Banks, que en definitiva, si mañana cesara el narcotráfico y cesara el tráfico de drogas, y esos propios bancos dejarían de ganar tanto dinero que seguramente tendrían mayores problemas financieros de los que ya tienen. De manera que hay muchos intereses creados para que el problema del narcotráfico en Estados Unidos y en Europa no se resuelva. Bueno, Colombia y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue uno de los que propuso el tema de la descriminalización de la droga, y Colombia, anfitrión de esta cumbre, también se estaba proyectando como una especie de líder regional. Ahora, ¿cómo analizas ahora reposicionamiento como Colombia con una buena imagen en la región, como un líder regional, y ahora de lograr este tratado de libre comercio con Washington? Interesantes algunas de las decisiones de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Creo que hay que observarlas con mucho cuidado. Como tú bien dices, esa estructura paramilitar sobre la cual se basó, por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe, sigue intacta, sigue teniendo gran fuerza, sigue con sus claras conexiones oficiales y no oficiales con aspectos de inteligencia y de las Fuerzas Armadas norteamericanas, pero por lo menos Juan Manuel Santos creo que es un avance positivo en su pretendida o su propuesta de acercarse a Venezuela, por ejemplo, cosa que no existía antes con Uribe, incluso que en su discurso inaugural de la Sexta Cumbre de las Américas enfatizara la urgente necesidad de que Cuba sea admitida en la próxima cumbre, o sino que no haya una próxima cumbre en absoluto, con lo cual creo que nos daría un poco la esperanza de que habría un paso más a favor de Latinoamérica por parte de Colombia y menos a favor de Estados Unidos, pero como todas las cosas, las políticas de los estados no dependen de un solo hombre, habrá que analizar y evaluar con mucho cuidado hacia dónde quiere ir Colombia, porque no se puede estar con Dios y con el diablo en algunos temas que quizás podría llegar a ser, digo yo, no digo que sea así, la tentativa de Juan Manuel Santos de quedar bien con ambas partes. Y a veces cuando uno quiere quedar bien con ambas partes, con Estados Unidos y con Latinoamérica, termina quedando mal con todas las partes. Bueno, así fue una cumbre de muchos acontecimientos muy interesantes y vamos a estar pendientes de lo que sucede de ahora en adelante. Muchísimas gracias, como siempre, Adrián Salvucci, por estar aquí con nosotros hoy en el programa. Un gusto, Eva, muchas gracias. El gobierno de Juan Manuel Santos de Colombia intentó proyectarse como un gran líder regional y aunque no logró consenso en la cumbre, sí logró avanzar su tratado de libre comercio con Estados Unidos. Ahora fue el gobierno de Barack Obama que quedó aislado y escandalizado durante esta cumbre, y el gran ganador fue la Unión Latinoamericana. Antes de su llegada a la Cumbre de las Américas en Cartagena, el presidente Barack Obama hizo escala en el estado de Florida para dirigirse a un grupo poderoso del electorado en Estados Unidos, los latinos. Claro, es poco probable que Obama logre captar el voto de esta comunidad en Florida, principalmente compuesta por republicanos y conservadores cubanos americanos. No obstante, Obama hizo el esfuerzo para complacerlos, lanzando acusaciones y alertas y amenazas contra Venezuela y Cuba. Incluso alertó a Venezuela que debería realizar un proceso de elecciones libre este año, como si no fuera libre, tanto como debería respetar a la voluntad del pueblo, demostrando su gran ignorancia sobre el tema. Porque desde hace una década, Venezuela goza de uno de los mejores sistemas electorales del mundo, que ya ha sido certificado por las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Centro Carter y hasta la Unión Europea. Vamos a escuchar una opinión sobre este asunto.
La situación es que esta vez no está tan fácil para Obama ganarse el voto latino, puesto que en las elecciones pasadas él prometió que en el primer año de su gobierno pasaría una ley de migración y no ha habido nada. Y eso es un recibo que le estamos pasando constantemente al presidente Obama. El problema es que la alternativa es peor, porque los republicanos en general tienen una actitud antimigrante y una actitud mucho más hostil frente a nuestra comunidad. Y eso pues como que no tenemos mucha alternativa. Es que en realidad en los Estados Unidos, en la región, sigue siendo como cuando uno duerme en la misma cama con un elefante. Así decía el presidente Trudeau de Canadá. El hecho de estar cerca de los Estados Unidos es problemático porque cada vez que el elefante se mueve hay que preocuparse. La política errada de Obama tuvo su respuesta en la cumbre de Cartagena. Ya Washington quedó muy aislado en la región y Obama, quien declaró varias veces que no era responsable por lo que había ocurrido en el pasado, demostró su gran ignorancia frente a los temas que más importan en la región. Cumbre de verdades, cumbre de dignidad. América Latina ha dado una gran lección al mundo sobre la importancia de la unidad y la igualdad. Y mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, como siempre, analizando, reportando e investigando todo lo que hay detrás de la noticia desde nuestra América. Me pueden seguir vía Twitter, @Eva Gollinger. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.